Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Somos el Grupo 5 y en esta oportunidad vamos a presentar la vida de César Vallejo, quien fue un gran representante para nuestra universidad. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy vamos a hablar sobre la vida de César Vallejo y sobre las obras más importantes. Asimismo, sobre sus valores y un poco sobre nuestra obra que nos tocó, que fue El Ingenio. Gracias. César Vallejo nació el 16 de mayo de 1892 en Santiago de Chuco, un pequeño pueblo ubicado en la Sierra Norte del Perú. Este lugar de procedencia tuvo un impacto significativo en su vida y en sus obras, ya que la experiencia de Vallejo en esta región influyó en su perspectiva y en su sensibilidad hacia las realidades sociales y culturales. Vallejo recibió su educación primaria y secundaria en Trujillo, en el Colegio Nacional de San Nicolás. Continuó sus estudios superiores en Lima, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudiando Filosofía y Letras. En 1923, Vallejo obtuvo una beca y se trasladó a París, donde estudió en la Sorbona. Durante su tiempo en París se dedicó a estudiar avanzadas en literatura y filosofía, lo que influyó en su desarrollo como escritor. César Vallejo apoyó en variedades de trabajos a lo largo de su vida, como periodista y editor y como funcionario público. Los amores de César Vallejo. ¿Quiénes fueron los amores de César Vallejo? En el año 1918 fue Margarita Gordillo. En el año 1917 fue Zoila Rojas. Y en el año 1916 fue María del Rosado. En el año 2015 fue Otila Vallejo. Bueno, ¿quién fue la última pareja de César Vallejo? La última pareja de César Vallejo fue Georgette María Briens en el año 1984. Bueno, César Vallejo llegó a nacer en el 16 de marzo de 1992 en Santiago de Chuco, Perú. El año de fallecimiento fue el 15 de abril del 1938, a los 46 años, en París, Francia. Vallejo publicó en Lima sus dos primeros poemarios, Los Arandos Negros, en 1918, con poesías que, si bien en el aspecto formal son todavía de filiación modernista, constituyen a la vez el comienzo de la búsqueda, una diferencia expresiva, y Trilce fue publicado en 1922, obra que significa ya la creación de un lenguaje poético muy personal, coincidiendo con la irrupción del romanticismo a nivel mundial. A su vez escribió una serie de poemas que aparecen póstumamente. Sacó en cambio libros en prosa como la novela Proletaria o Indigenista, El Tungsteno, en Madrid de 1931, y el libro de crónicas de Rusia en 1931. Bueno, ahora yo voy a hacer una declamación de un poema breve de César Vallejo denominado Lluvia. En Lima está lloviendo el agua sucia del dolor. Qué mortífero está lloviendo de la gotera de tu amor. No te hagas la que está durmiendo, recuerda de tu trovador, que yo ya comprendo la ecuación de tu amor. Truena la mística dulzaina, la gema tempestuosa y zaina, la brujería de tu sí. Mas cae el aguacero al ataúd de mi sendero, donde me ahueso para ti. Bueno, se caracteriza por el lenguaje innovador. Vallejo utiliza un lenguaje y estructuras poéticas que rompen con las convencionales literarias establecidas. Utiliza un lenguaje colonial fragmentado donde las palabras y las imágenes se entrelazan de manera original. Los temas universales y sociales. Vallejo aborda temas universales como el amor, la muerte, la soledad, pero también temas sociales como la explotación laboral, la injusticia social y la desigualdad. Profundidad emocional. Sus obras están llenas de un profundo sentimiento de desamparo, angustia y sufrimiento. Vallejo se caracteriza por transmitir sus propias experiencias de dolor y sufrimiento
así como las experiencias de los más desprotegidos, marginados. Experimentación social, formal. Vallejo experimenta con diferentes formas poéticas, rompe las estructuras tradicionales y mezcla géneros literarios, buscando expresar su visión del mundo de manera original y única. Crítica social y política. Vallejo utiliza su poesía como herramienta para denunciar las injusticias sociales y políticas. A través de su obra critica las desigualdades, la opresión y la corrupción que existe en la sociedad. Influencia del surrealismo. Vallejo es considerado uno de los precursores del surrealismo en la literatura hispanoamericana. Sus obras están cargadas de imágenes sorprendentes, asociaciones inesperadas y sueños que rompen con la lógica tradicional. En el día de hoy voy a presentarles sobre los valores de César Vallejo. Valores. La solidaridad. César Vallejo demuestra una gran solidaridad como el sufrimiento humano en sus obras Trilce y Los Heraldos Negros. También el amor. Vallejo demuestra un gran amor a su familia y todos los momentos vividos, y también refleja en sus poemas y sus obras con sentimientos. La justicia de Vallejo. Vallejo trabajó desde muy joven y observaba la injusticia de sus trabajadores, por eso se inspiró en hacer la obra del Tunskero. La perseverancia. César Vallejo era muy perseverante desde joven, ya que ingresó desde muy pequeño a la universidad, pero lo dejó por problemas económicos. Pero eso sí, nunca César Vallejo se rindió. Sin embargo, él siguió trabajando para juntar su dinero y seguir con sus sueños y sus estudios. Ahora también les voy a hablar sobre una actitud de César Vallejo. César Vallejo tenía una actitud perseverante, digna de admirar, ya que Vallejo nunca se rendía ante cualquier situación. Nosotros sabemos que César Vallejo fue encarcelado injustamente por 110 días en la cárcel, y ahora César Vallejo, dentro de la cárcel, comenzó a escribir sus obras y sus poemas. Así que César Vallejo, al ser una persona perseverante, nunca se rindió. No le importaba que estaba encarcelado, y aún así terminó de escribir su obra más reconocida, como la obra Trilce. Buenos días, profesor. Hoy vamos a presentar una entrevista con el profesor César Castellano. ¿Qué valores tenía César Vallejo? Bueno, entre los valores que tenía César Vallejo es el hecho de la responsabilidad, ¿no? El liderazgo también, una persona responsable, y uno de los detalles bastante curiosos en Vallejo es la pasión. Uno de los amores de César Vallejo que se conoce. Bueno, la más conocida en este caso es Georgette, con la cual pues tuvo ese acercamiento bastante interesante. Era como decir un amor que él siempre esperaba y todo ello, ¿no? Pero ya por circunstancias a veces no se dio tal vez como esperaba. Sin embargo, también él influyó mucho en él en cuanto a sus escritos. ¿Qué otros conoce de César Vallejo? Bueno, está el Tunsteno, ¿no? Está el Papoyuque, que es la más leída incluso en la época escolar. Y son, creo yo, de las más resaltantes, sobre todo Papoyuque, que describe mayormente el tema de la discriminación, ¿no? Que se daba en las aulas, cómo se enfrentaba a ese tipo de situaciones, ¿no? Que luego otros autores fueron también sumando a todo ese contexto. ¿Usted considera que César Vallejo era feliz? Digamos que era feliz cuando escribía, pero después en su vida así, con los demás, en relacionarse, pues bastante delicado sería ahí el tema de si era feliz, ¿no? Pero considero que en sus escritos, si digamos la felicidad como el hecho de hacer lo que te gusta, creo que era feliz cuando escribía. ¿Cuál es la importancia de conocer César Vallejo nosotros como vallejianos? La importancia radica mucho en que él, al ser una persona que pues enfrentó un montón de cosas, desde el tema de la cárcel, el tema de las habladurías que habían contra él, ¿no? De alguna forma, el vallejano tiene que tomar en cuenta que es alguien que siguió y siguió haciendo sus cosas, siguió escribiendo y consideró nuevos estilos literarios, ¿no? Formó parte de un grupo de personas, de literatos de renombre, ¿no? Como Santiago Dorrego también está ahí, y digamos que la importancia es que a pesar, ¿no?, de las cosas que te suceden, tú aún puedes continuar.
¿no? Y hacer lo que te gusta, que en este caso para escribir. Muchas gracias. Esta entrevista se realizó con el objetivo de nosotros conocer qué es lo que sabía el docente en base a César Vallejo, de igual forma sobre sus valores y también los valores que él comparte y nosotros compartimos como familia vallejiana, también sobre sus amores y sobre un poco de por qué se le consideraba César Vallejo un autor o un escritor que sufría de tristeza o era depresivo, pero como nos comentó el profesor, a él le gustaba mucho escribir y se sentía feliz con esto. Eso nos quiere decir que aunque su vida haya sido muy melancólica o triste y haya tenido muchos bajos, puede al final ser feliz escribiendo o relatando sus historias, las cuales son un precedente en nuestro país de lo que sucedía. El unigénito es una obra de César Vallejo en la cual la historia es una historia de un hombre llamado Marcos Lawrence, que en cierta parte fue un hombre muy poeta, fue muy sincero y muy hablador, conocido por todo el pueblo, de la cual él siempre estuvo enamorado de una chica, de una bella dama llamada Neira de Mar. Pero había un inconveniente. Ellos se querían, se amaban, pero sucedió algo. La dama Neira tuvo una boda con el señor Walter Wolcott, a cual esa misma afectó al señor Lawrence, que anteriormente él solía hablar mucho de ella en los pueblos o en las reuniones o con las personas, pero después de eso el señor Marcus Lawrence dejó de ser una persona que todo el mundo conocía, dejó de ser una persona que podía hablar todo el tiempo de una persona o podía ser de una buena manera elogiarla. De esa manera, gracias al acontecimiento que pasó, el señor Marcus Lawrence todo el tiempo se la pasó triste, melancólico, ya no hablaba, ya no tenía esa misma chispa, esa chispa se apagó. Pero de igual manera, podemos decir que anteriormente esta historia nos muestra lo que al día a día es un amor que no fue concretado, no fue aceptado, por así decirlo, ya que el señor Marcos Lawrence sentía el amor hacia Nérida, se estaba enamorado, él quería tener una vida con ella, pero por cuestiones del destino no sucedió. La dama Nérida terminó casándose con el señor Wolcott, pero de la misma manera de hacer eso terminó todo en una tragedia, con la muerte de estos personajes. De la misma manera podríamos decir que la obra está dirigida y la obra fue hecha en momentos en los que nos haría pensar realmente y nos transmitiría ese sentimiento de una relación que no pudo llegar a más,